La mujer del tatuaje. Historia escrita por Alvin Darío. Ella era una mujer hermosa, deseada por todos. El sueño lujurioso de cualquier ángel en el cielo o demonio en la tierra. Pero llevaba consigo una marca indeleble que le dolía más en el alma que el dolor físico, pues a pesar de ser la víctima, sufría peor que el victimario. En aquella región, las mujeres abusadas eran marginadas socialmente o castigadas. En el peor de los casos, les quitaban la vida. El sufrimiento de ellas no paraba ahí, pues algunos abusaban de ellas para hacerse dueños de sus cuerpos, y por ley se les entregaban como esposas. Algunas familias preferían esto a ser deshonrados y humillados públicamente. Con ella, la situación no sería diferente, así que decidió escapar a las montañas. Prefería ser devorada por los buitres a entregar nuevamente sus carnes a los carroñeros de aquel pueblo. Durante días estuvo caminando entre desfiladeros y despeñaderos. Día a día se alejaba más y más, hasta el punto de creer que simplemente estaba muerta, solo que no se había dado cuenta. En la inmensidad del cielo, en la negrura de su existencialidad, aquellas estrellas semejaban el idioma de los ciegos puntos, y más puntos ahí quietos desde tiempos inmemoriales, tal vez dando un mensaje para aquellos que quisieran tocarlo, pero con su alma. Esa noche cerró los ojos, esperanzada en que fuera la última vez. Más que el gélido frío de las montañas, le susurraban al oído una historia antigua. En la mañana despertó cerca de una montaña. Desde la lejanía podía ver su pueblo. Del otro lado su vista se quedó maravillada con aquel paisaje. Una cascada caía desde una imponente altura. Flores y demás con olores iniguales. Simplemente concluyó que había muerto. Revisó su cuerpo y se vio decenas de tatuajes. Sus sueños, sus anhelos, todos plasmados con vivos colores en su piel. Era un lienzo vivo, y aquellos dibujos parecían respirar a la par del latir de su corazón. Tras pasar varios minutos contemplándose, se dio cuenta que no estaba muerta. De alguna manera estaba viva, con las ganas de vivir a flor de piel. Después del infierno vivido, el cielo le daba una segunda oportunidad. Desnuda bajó al pueblo, con su piel acariciada por la maleza. Bajó con el cuidado de no ser descubierta, con la finalidad de robar algunas prendas de vestir que la protegieran. Realizando su cometido, decidió regresar a la seguridad de aquella montaña. Debía regresar antes de que cayera la noche. Para su desgracia fue vista por varios hombres que con aquel cuerpo desnudo desbordaron su animalidad con intensa lujuria. Le siguieron desde la lejanía. Desde aquel momento en que colocaron sus ojos, imaginaban deleitándose con sus carnes, cual si fueran buitres frente a una indefensa presa. Decidieron atacarla lejos del pueblo, donde no se escuchaban los gritos de ella, ni el jadeo del éxtasis de ellos. Entrando la tarde, con los últimos rayos del sol que coloreaban el rojo del firmamento, fue alcanzada por ellos. Le desnudaron. Tal como habían planeado, sus gritos se diluían en la inmensidad del cielo. Sus rezos y su llanto sucumbían ante el silbido del viento en las montañas. Le obligaron a que se colocara de espaldas, mientras rifaban quién sería el primero en descargar su lujuria en aquel lienzo vivo. Logró escuchar los festejos del ganador, y este simplemente dijo: «Deleítense, solo mírenla y disfruten». Después de aquellas palabras, con los últimos rayos del sol, solo el silbido del viento hacía presencia en sus oídos. Aquellas voces que le atormentaban habían cesado.
Cerró sus ojos, temerosa de su destino, por varios minutos. Después de un tiempo, en el silencio absoluto, simplemente miró y contempló a aquellos hombres convertidos en piedra. Aún en sus rostros se marcaba la lujuria. No entendía qué había pasado, por qué se habían convertido en piedras, pero recordó la historia contada por el frío viento de aquella montaña. Avanzó a ellos temerosa y descargó su furia y frustración en ellos. Simplemente empujó aquellas esculturas y al estrellarse con el suelo, éstas se convirtieron en simples pedazos de piedras, que en el amanecer utilizó para empedrar el camino que estos habían abierto en la espesa maleza mientras le seguían. Así que bajaba al pueblo constantemente y brindaba ayuda a las desdichadas mujeres que tuvieron el mismo destino que ella. Rápidamente se dio a conocer aquel sitio como un resguardo. Muchas vieron el renacer de sus vidas, alejadas de miradas acusadoras e inquisitivas. No entendían por qué, si eran víctimas, por qué sufría peor que su agresor. Para otros, el burdel más grande a cielo abierto. Se comentaban que aquellas mujeres hacían orgías en honor al demonio, y un sinfín de comentarios donde la lujuria, el placer y deseos mundanos iban de la mano con aquellas féminas. Estas historias fueron de conocimiento público, y guiados por el líbido de sus deseos, muchos se atrevían a llegar a ese lugar, guiados por un solo deseo, el placer descarnado. Así como llegaron muchas buscando consuelo, muchos llegaron creyendo tener derecho sobre aquellas mujeres que consideraban menos que animales, por tener un pasado marcado por el abuso. Pero tenían igual destino: ser rocas para un camino de esperanza. Cada vez que llegaban, ella decía que los podía complacer, y siempre con los últimos rayos del sol, cuando contemplaban su cuerpo hermoso, mientras estaba de espaldas, aquellos animales lujuriosos y enfermos simplemente se convertían en piedra. Y así pasaron los años, pero su cuerpo y su juventud seguían intactos. De alguna manera se había convertido en protectora de aquellas mujeres y del sitio que muchos accedían, guiados por el imaginario colectivo que sí tenían en aquel pasado. Fue porque querían y podían darles placer. Cierto día, a lo lejos se escuchaban vientos de guerra, y con ella las atrocidades que se cometían. Día a día los rumores llegaban más y más, hasta que una noche, aquel cercano pueblo tiñó de naranja el cielo negro de la noche. Las llamas se veían a lo lejos. El viento traía consigo la frialdad y el terror de los gritos, lamentos y súplicas de los moradores que pedían piedad a un enemigo implacable. Lentamente, desde las lejanías, aquellas mujeres veían cómo aquel sendero que utilizaban para bajar se tornaba naranja. Las cientos de antorchas de aquellos mercenarios subían lentamente. Todas se aterrorizaron. Sin embargo, aquella que las perseguía pidió que encendieran antorchas, que dejaran lo más iluminado posible aquel lugar. Era una locura aquello que pedía. Debían ocultarse. Con aquellas literas, antorchas y demás encendido, serían un blanco fácil. Debían huir. Sin embargo, mostraba una serenidad y tranquilidad que contagió a las demás, por lo que hicieron lo que ella les pidió. Pasado algunas horas, aquel batallón hacía presencia frente a ellas. A simple vista eran más de 300 hombres, y cada uno venía con la misma finalidad: saciar su lujuria con aquellas inocentes. De entre la multitud, alguien altivo y altanero se abría paso con las manos en su miembro, mientras rebajaba su humanidad a simples pautas y con un movimiento pélvico penetraba el viento una y otra vez, en señal de lo que estaría a punto de hacer. Aquella hermosa mujer avanzó unos pasos, de forma tranquila.
No podía permitir que el grupo se desintegrara. Los necesitaba a todos en un solo punto, con la única visual ante ellos de su cuerpo. Tomó una antorcha y la clavó en la tierra. Ahora era iluminada. Con aquella luz enfrente de ella, la hacía ver como un ángel de luz. Pronunció unas palabras con su dulce voz. Ellos se excitaron aún más con solo escucharla. Les contaré una historia que me contó el frío viento de la mañana. Una historia tan antigua como los mismos dioses. Dioses que no pertenecen a esta región, pero sin embargo, tienen los mismos sentimientos y vicios de los animales lujuriosos que se hacen llamar hombres. Hace mucho tiempo, en un lugar lejano, entre mares y montañas, había una hermosa doncella. La celosa aspiración de muchos pretendientes, y sacerdotisa del templo de Atenea. Era tan hermosa que inclusive un dios sucumbió ante ella, y al no ser correspondido, abusó de ella en aquel templo una y otra vez, hasta saciar su lujuria. La diosa Atenea, al darse cuenta, entró en ira. Sin embargo, en vez de pedir castigo para Poseidón y justicia para la víctima, castigó a la joven con una horrible maldición y la convirtió en un monstruo. Aquella hermosa mujer dejó caer sus vestimentas, y aquellos hombres, como bestias en celo, gritaban por el festín que estaba por empezar. Aquel hombre que los comandaba se acercó con ella. Podía ver en sus ojos el brillo de la perversión, tal vez la misma mirada que vio en aquella joven cuando aquel dios la profanó en aquel templo. Mientras caminaba, decía que ellos le veían como un dios, y que ahora verían cómo él se saciaba con la diosa de la lujuria, y que después de él, ella complacería a todo su ejército, hasta ser reducida a un pedazo inmundo de carne, que inclusive los perros desperdiciarían. Aquella hermosa mujer giró lentamente, dejando al descubierto todo su cuerpo. En la espalda todos vieron sus hermosos tatuajes, tan perfectos en color que daban la impresión de tener vida, y uno en particular, el tatuaje de una mujer con cabellos de serpiente. En el bullicio circundante, nuevamente se escuchó la suave voz de aquella hermosa mujer que seguía contando la historia. Ahora posaba desnuda frente a aquel ejército, con su virilidad lista para actuar. Aquel pequeño ejército vio cómo los ojos de aquel dibujo en la piel brillaron, y lentamente el bullicio se tornó en silencio, un silencio tan puro y perturbador que castigaba el tímpano de aquellas que lo escuchaban escondidas en la maleza, aún temorosas y llorosas, pues el sufrimiento del pasado estaba presente para destruir sus futuros. Con el pasar de los minutos, una a una fueron saliendo, amparadas por la negrura de la noche y el silencio cómplice de lo acontecido. Caminaron hacia las antorchas que aún ardían, para percatarse asombradas de que aquel ejército estaba convertido en piedra. Ellas no entendían y pedían explicación. Ella simplemente les contestó. El nombre de aquella joven que fue abusada en aquel templo era Medusa. En griego significa guardiana, protectora, pero fuera de esa región es conocida como Medusa, y su particularidad de convertir en piedra todo aquel que la aprecie. Aquella mujer simplemente empujó la estatua de aquel capitán, y como si fueran fichas de dominó, todas empezaron a caer, una detrás de otra. Como lo hacían sus miedos y temores en sus corazones, aquel ejército en cuestiones de instantes quedó reducido a simples piedras, con el mismo valor que ellos les habían puesto a sus cuerpos y honra. A partir de ese día, a pesar de haber acabado con un ejército, y con aquellos que a futuro harían daño, las mujeres de aquella montaña fueron consideradas como brujas, y ella como un demonio. Pero es interesante descubrir que Medusa, aquella joven de la mitología griega, aún es recordada como un monstruo,
cuando hay otra historia detrás de su monstruosidad. Cuando su único crimen fue ser atractiva, al igual que muchas que son atacadas hoy en día por aquellos hombres que se creen dioses. Sean protectoras, guardianes de las demás, y aunque la sociedad las tilde de monstruos, convierten en piedra sus miedos y temores para un camino esperanzador para ustedes y las demás. Mantengan jóvenes sus sueños y esperanza, para que a través de sus ojos, el brillo de su alma, hagan temer a aquellos que se creen dioses.